Bienvenidos a la entrevista de France 24. Lleva 20 años buscando a Cleopatra, con una teoría revolucionaria en la arqueología. Es de República Dominicana y antes de morir quiere encontrar a la última reina de Egipto. Ella es Kathleen Martínez. Muchas gracias por estar en la entrevista de France 24. Hola Yuri, es un placer para mí. En primer lugar, que creo que la pregunta es obligatoria, ¿quién era Cleopatra? Cleopatra fue la primera celebridad. Fue una mujer muy avanzada para su tiempo. Fue reina, guerrera, una intelectual. Fue la primera mujer que estudió formalmente en la Universidad del Museión, políglota, hablaba 9 idiomas, todos los idiomas de su tiempo. Era filósofa, era madre de 4 hijos, esposa y guerrera. Una diosa, un personaje de esos personajes épicos que raras veces se repiten a lo largo de la humanidad. Sus investigaciones sobre el paradero de Cleopatra son destacadas. ¿Cuál es su teoría? Pienso que la muerte de Cleopatra, haciéndose picar por un áspid, fue el inicio de un agioso que terminaría con ella enterrada en un templo dedicado a la diosa Isis. Había un lugar en las afueras de Alejandría que nunca había sido considerado importante, un templo prácticamente abandonado, que en la antigüedad se llamó Taposiris Magna. Y uno de los objetivos que tenía cuando inicié mi proyecto era demostrar que ese templo, del que no se sabía mucho, estaba dedicado a la diosa Isis. Y de ser así, quedaba ligado con la reina Cleopatra. Eso es un templo que está a 45 kilómetros al oeste de Alejandría. Uno de los trabajos principales que he hecho es encontrar la placa fundacional del templo que demostrara que el templo estaba dedicado a la diosa. Eso lo logramos. ¿Y qué probabilidades hay de que la encuentre definitivamente? Pienso que tenemos grandes posibilidades. Lo que pasa es que el lugar ha sido muy complejo. Es descifrar un rompecabezas de 2000 años. Y ha sido complejo el proyecto. Pero a medida que avanzamos en las excavaciones, hemos hecho hallazgos que han cambiado la historia, hallazgos impresionantes, como ese túnel que hemos descubierto que nos ha llevado al mar. Entonces sabemos ya que una parte del templo está en tierra y otra parte está en mar. Y quizá eso me ha tomado años para llegar allí, pero creo que completa la historia del lugar y por ende todo lo que pueda encontrarse en Taposiris Magna. En este momento, pues ya tenemos el lugar donde estaríamos realizando las próximas excavaciones. Usted ha dicho antes que encontrar a Cleopatra es más importante incluso que el hallazgo de Tutankamón. ¿Por qué? Porque en cuanto a Tutankamón como personaje histórico, no era nadie importante, nadie conocido ni tuvo grandes logros. Lo único importante de la tumba de Tutankamón es que se halló, es la única tumba intacta que ha sido en Egipto. Los tesoros que acompañaban la tumba causaron un revuelo mundial, nunca se había visto algo así. Sin embargo, Tutankamón como personaje histórico no aportó nada. Algo muy distinto de Cleopatra, porque Cleopatra fue un personaje alucinante. Fue de los Ptolomeos la reina más poderosa. Ella como personaje histórico tuvo grandes logros y entonces la tumba de ella debe contener importantísimos tesoros que pueden nuevamente cambiar la historia que conocemos de los Ptolomeos, de los faraones griegos en Egipto. También ha dicho en otras ocasiones que ha recibido incluso burlas por parte de otros arqueólogos sobre sus teorías e investigaciones. ¿Molesta que haya una mujer dominicana implicada en esta búsqueda? Al inicio, cuando comencé el proyecto, yo venía con teoría nueva, algo que nunca se le había ocurrido a ningún egiptólogo, la búsqueda de la tumba de Cleopatra en un sitio distinto del que nadie había pensado, en estas ruinas de Magna. Y originalmente trajo incluso
burla de parte de esos egiptólogos que ya habían excavado muchas importantes misiones, excavaron en ese lugar sin tener hallazgos que pudiesen servirles para considerar siquiera ese yacimiento como importante. Nosotros hemos llegado y hemos cambiado esa percepción a través de excavaciones sistemáticas, pero los primeros años o el primer año fue difícil. Eso no me detuvo, porque yo estaba muy segura de que excavando en el lugar correcto. Por otro lado, usted ha estado colaborando con Robert Ballard, quien encontró al Titanic. ¿Qué pensaría la Kathleen niña que soñaba con Cleopatra? Para mí, el proyecto mismo es la realización de ese sueño de niña de ser arqueóloga e ir a hacer grandes hallazgos. Pero nunca me imaginé que el proyecto iba a tener una parte subacuática y que iba a tener que realizar excavaciones bajo el agua. En ningún momento lo visualizo del proyecto, por eso cuando encontramos ese que me llevaban al mar, contacté al más famoso científico oceanógrafo, el doctor Robert Ballard, para ver si quería formar parte del proyecto. Y él me responde con mucha ilusión de que sí le interesaba el proyecto. Y el año pasado hicimos las primeras exploraciones donde él me está ayudando a hacer un mapa de esas posibles estructuras que pudieran estar bajo el mar, enfrente de lo que hoy es el templo Osiris Magna, y que quede interrumpido por unos resorts modernos en la costa mediterránea. Entonces tenemos la parte del templo en tierra, luego la carretera, un resort y la costa marina donde continúan esos y nos están llevando hacia importantes estructuras. Para eso el trabajo de Ballard es imprescindible para el proyecto y es uno de los más importantes apoyos que he recibido durante el trabajo que hemos estado haciendo, y me siento enormemente agradecida de su participación y todo el aporte que está haciendo él y su equipo. Kathleen, usted es también abogada penalista. ¿Encontrar a Cleopatra tiene también un componente de justicia histórica? Totalmente. Quiero reivindicar la imagen de Cleopatra como personaje histórico, como una mujer de gran valor que se aferró a sus principios y tenía ideas importantes para Egipto, para el desarrollo y el beneficio de su país, y cómo ella se convierte de una joven princesa de 18 años y se desarrolla en este personaje único, excepcional que ha tenido Egipto. Entonces me parece que debe ser reivindicada. Luchó contra el ejército más poderoso del mundo, el ejército romano, para mantener el reino de Egipto hasta que pudo, duró 21 años luchando contra los romanos. Un tiempo increíble para haber comenzado tan joven y con grandes logros, pero al final diríamos que el componente de la suerte y también en cierta forma la traición que ellos sufrieron los llevó a que Marco Antonio fuera herido mortalmente y luego ella tomó la decisión de suicidarse para no ser llevada a Roma como esclava y sufrir las humillaciones que querían los romanos por ella ser mujer y atreverse en una época donde las mujeres no tenían prácticamente derecho ni siquiera a la educación, atreverse a soñar con que ella podía gobernar Egipto y posiblemente el mundo antiguo. Sí, de hecho, como comentaba al inicio, usted ha dicho que quiere encontrar a Cleopatra antes de morir. ¿Por qué esa determinación en encontrar a la última reina de Egipto? Y no sé si ha tenido también costes en su vida esta voluntad. Claro, todos los proyectos, a todo lo que se le dedica una vida, pues sí tiene un costo. Yo me siento muy motivada por la reina Cleopatra,
por su historia. Yo creo que no solamente ella, sino grandes mujeres, también filósofas o reinas, deben ser reivindicadas. Estamos en una época donde hay un empoderamiento de la mujer y deben esas historias volver a mirarse para que puedan sacar a la luz la verdad. Cleopatra fue un personaje distinto de lo que los romanos quisieron presentarla hacia la historia. Y yo como abogada quiero tomar el caso, he tomado el caso de Cleopatra como personaje histórico y quiero reivindicarlo. Pero además, el trabajo arqueológico que estamos haciendo ha sido importantísimo porque nosotros hemos logrado, después de muchos años de búsqueda, acercarnos mucho a un lugar donde pudiesen estar los restos de Cleopatra, pero también de sacar a la luz información del que no había ningún récord histórico sobre ese mismo yacimiento de Taposiris Magna y su importancia en la antigüedad. Para terminar, se nos va acabando el tiempo. Una última pregunta muy rápida. Si pudiera viajar en el tiempo y preguntarle algo a Cleopatra, esta Cleopatra que tanto admira, ¿qué sería? Yo quisiera preguntarle de dónde sacó la fuerza, de dónde sacó ella en aquel entonces, en una época tan compleja, incluso para ser la primera mujer que estudió formalmente en la universidad. ¿Qué capacidades tenía ella y qué fortaleza interior tan grande para lograr todas las cosas que ella logró sola? Cleopatra era huérfana. Nosotros no tenemos noticias sobre su madre. Ella creció prácticamente sola. Tuvo que sobrevivir incluso para salvar su vida muchas veces. Atentados en el interior del palacio, entre sus propios hermanos, los enemigos de los Ptolomeos, luego los romanos, y sobrevivir tantas situaciones para lograr las cosas que ella quiso. Y hay que tener una fortaleza muy especial. Y yo quisiera preguntarle de dónde se saca esa capacidad para seguir adelante, no obstante los obstáculos que la vida te presenta, en una época tan difícil a la que le tocó a ella vivir. Entonces eso me motiva a encontrar en ella y ser también al mismo tiempo un puente para otras mujeres, para encontrar esa fuerza que se necesita para seguir adelante frente a toda adversidad. Con esa pregunta terminamos. Seguiremos muy atentos a la búsqueda de Cleopatra. Muchas gracias, Caldín Martínez, por estar en la entrevista de France 24. Un gran placer. Y muchas gracias también a nuestra audiencia. Pueden seguir más contenidos como este en France 24 y france24.com.